Educación sin fronteras. Norma Internacional de Auditoría 560. Hechos posteriores al cierre. ¿Qué son los hechos posteriores? Son los hechos ocurridos entre la fecha de emisión de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha de emisión del informe de auditoría. Específicamente, hechos en dos casos puntuales proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de emisión de los estados financieros y proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de cierre de los estados financieros. Definición de términos. Fecha de los estados financieros. Es la fecha del cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha del informe de auditoría. Es la fecha que lleva el informe del auditor, la fecha del dictamen sobre los estados financieros. Fecha de aprobación de los estados financieros. Es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en la que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre ellos. Fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se encuentran a disposición de terceros interesados. El auditor debe aplicar procedimientos específicos para obtener evidencia sobre la ocurrencia de hechos posteriores, conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección de la entidad, indagación con los responsables de la entidad sobre ocurrencia de hechos posteriores al cierre que pueda afectar los estados financieros, investigación y revisión de las actas de asamblea o en su caso reuniones de los accionistas celebradas con posterioridad a la fecha de los estados financieros, investigación y revisión, leer los últimos informes intermedios de la entidad posterior al cierre en su caso. Una vez aplicados los procedimientos, el auditor debe de identificar los hechos o situaciones que requieren ajuste en los estados financieros o bien solo su revelación. El auditor debe solicitar a quienes intervengan y sean los responsables por la preparación y autorización de los estados financieros que proporcionen manifestaciones escritas de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 580 de todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben ser objeto de ajuste o revelación. El auditor no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. No obstante, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de la publicación de los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que, de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría, pudiera haberle llevado a rectificar su opinión o dictamen, tendría que hacerlo. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor deberá ampliar los procedimientos de auditoría hasta la fecha del nuevo informe de auditoría, el cual no tendrá una fecha anterior a la de aprobación de los estados financieros modificados y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados.